Familia presenta La Familia Hoy. ¿Cómo mantenerla unida? Sí, muchas gracias, Mario, por la presentación, por haber delatado mi edad con ese currículo. Y bueno, agradecerles a todos, por supuesto, la invitación a Red Familia. La razón principal por la que estoy aquí es porque soy primo de Manuel Campero. Y de alguna manera él me ha venido torciendo el brazo hace varios años para varias cosas, una de ellas esta. Como le tuerce al brazo a tanta gente, ¿no? Pero esta idea de torcer el brazo, yo creo que es muy importante porque, fíjense ustedes, el desarrollo de una sociedad es resultado de la voluntad. O sea, no hay país que se haya desarrollado que no haya tomado la decisión de que se quería desarrollar. El problema que implica la calidad volitiva del desarrollo es que si no estamos convencidos en su posibilidad, nunca nos desarrollamos. O sea, se convierte en una trampa. O sea, si nosotros creemos que el desarrollo es imposible, sabiendo que es costoso, no vamos a invertir lo suficiente para hacerlo posible. Entonces, cuando nosotros decimos o escuchamos a los políticos, a los intelectuales diciendo el desarrollo es imposible, hoy estamos peor que hace 20 años, estamos peor que hace 50 años, estamos condenando a México a no desarrollarse. La única manera de desarrollarse es pensar que es posible y participar en el desarrollo. O sea, no es una cosa de quedarse uno en su casa a ver si el desarrollo llega. O sea, esta idea muy mexicana de estoy esperando que a México le vaya bien para que a mí me vaya bien. Bueno, o sea, es psiquiátrica. O sea, como que estoy esperando que a México le vaya bien. México no existe. Pero sí existe, pero es una construcción mental. Existen los mexicanos, o existimos los mexicanos. Y existe el territorio nacional. Entonces, no es que México se vaya a desarrollar por sí solo, se va a desarrollar cuando nosotros tomamos la decisión de que estamos dispuestos a invertir lo suficiente para desarrollarnos. Pero no vamos a invertir si no creemos que el desarrollo es posible. Porque si pensamos que es imposible, entonces no vale la pena hacer el gasto en la inversión para conseguir el desarrollo. Y el desarrollo depende de la participación de todos. Entonces, lo que ustedes hacen a través de su participación en Red Familia, o seguramente otras muchas cosas, es precisamente sentar las bases de la construcción de un país moderno, de un país más justo, ¿no? Y por eso la insistencia de Manuel es importante, porque hay que, efectivamente, que participar. Porque si no participamos y no hacemos el ejercicio de nuestra voluntad, no nos vamos a desarrollar. Eso yo se los aseguro. A nosotros de chicos nos educaron, de mi papá por lo menos, también el papá de Manuel, a hacer una permanente observación de la realidad. O sea, ¿qué mejor cosa que ver, caminar en las calles, visitar todo el país, en moto o en coche, conocer todo México, y observar la realidad para darnos cuenta si estamos mejorando o empeorando? En México ha habido un gran debate que iniciamos Luis Rubio y yo escribimos este libro que mencionó Mario en 2009 sobre México clase mediero. El título es clase mediero se refiere a México, ¿no? De si México es un país de clase media o no. Y se desató un gran debate en las universidades, en la opinión pública, sobre si México es o no un país de clase media. Nos escribimos este libro durante una crisis, la crisis 2009, fue una crisis muy profunda, dolorosa, y al mismo tiempo que hubo un incremento importante en la violencia en México. Entonces había una desesperanza, ¿no? Y el libro lo escribimos nosotros precisamente para recordar a los mexicanos que a lo mejor si salen a la calle y observan, estamos mejor que hace 30 años. Y que en realidad debemos empezar a vernos no como un país pobre. Porque si nos vemos como un país pobre, caemos en el pretexto perfecto para no hacer las carreteras derechas. A mí me dijo una vez un presidente de la República, estábamos comparando las carreteras entre México y Estados Unidos en un viaje con el presidente, y me dice, no hombre, es que en Estados Unidos sí les salen bien las carreteras, pues son un país rico.
Y dije, mire, pues, señor presidente, estoy en desacuerdo. La carretera de México a Acapulco cuesta mucho más que la que se construyó Washington a Nueva York hace muchos años. Y a ellos les salió derecha. Y a nosotros la otra nos salió chueca porque somos corruptos. No es un problema de falta de dinero, sino de exceso de dinero en la construcción de la carretera de una manera que no es apropiada. Aquí tienen ustedes el periférico. A todos nos tocó ahorita una pelotera aquí en Reforma y Periférico y Palmas. El periférico, en México llevamos 75 años, en la Ciudad de México, tratando de hacer 3 circuitos. El primero se llamó anillo de circunvalación. Anillo de circunvalación es un pleonasmo. En los años 60 hicimos otro pleonasmo, anillo periférico. Y lo más chistoso es que ni es anillo ni es periférico, ¿no? Y es una colección de curvas. Cada curva del periférico tiene una razón política. O sea, logramos en México tener un sistema en el que los derechos de las minorías, de 1 o 2, o los privilegios de 1 o 2, se imponían sobre los derechos de la mayoría de los ciudadanos y te creaba una curva, ¿no? En lugar de expropiar, y luego le pusimos al mismo periférico escoliótico, le pusimos un segundo piso, en lugar de expropiar y hacerlo derecho. Años después hicimos el circuito interior. Hay una probabilidad, ustedes se meten al circuito, de que den la vuelta y regresen al mismo lugar, pero no es seguro, porque si das una vuelta por ahí, te equivocas en uno de los letreros. Entonces en México, si queremos realmente desarrollar, no solamente tenemos que hacer una inversión para hacerlo, no solamente tenemos que reconocer progreso cuando lo ha habido, sino que también tenemos que hacer las cosas derechas, que nos salgan las carreteras derechas y nos salgan las leyes derechas y que las cosas que hacemos tengan un sentido de dirección. Y ese sentido de dirección debe ser, por supuesto, el mejoramiento de las condiciones de los mexicanos. Entonces, yo les voy a dar una actualización sobre cómo está ese debate. Ahora es un poquito, por favor interrúmpame si digo algo que es un poquito técnico, con mucho gusto lo platicamos. Es el crecimiento de México en los últimos años, son trimestres, para cada año están los 4 trimestres. En 2009 hubo una crisis muy grande, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes. Tuvimos 5 trimestres con crecimiento negativo, 5 son muchos, 5. En 2013 tuvimos una desaceleración y en 2014-2015 ya se ve una leve recuperación, ¿no? La pregunta es ¿por qué se desaceleró en 2013? O sea, si ya nos habíamos recuperado en 10, 11, 12, ¿por qué en 2013 tuvimos como una recaída? Se siente muy feo porque cuando creces cuando creces bajo, ¿no? Si tienes una tasa de crecimiento baja y esa tasa de crecimiento baja, pues parece como una recesión, aunque no sea. O sea, no tuvimos ningún trimestre que la economía haya crecido menos. La razón por la que se creció menos es esta. O sea, se ve así complicado, pero fíjense, la línea negra es el crecimiento de las exportaciones. La línea azul es el crecimiento de la inversión. Entonces, a finales de 2012, cuando cambió el presidente y cuando íbamos a tener, dura mucho tiempo en México entre la elección y la toma de posesión, es una cosa que hay que corregir, obviamente está mal en la Constitución. Tuvimos una caída muy importante en las exportaciones porque Estados Unidos se frenó y al mismo tiempo tuvimos una caída muy importante en esta línea azul, que es la inversión, porque tuvimos el problema de la vivienda. Ustedes recordarán que las grandes vivienderas empezaron a tener problemas, entonces se colapsó la actividad de vivienda. Después, en el segundo semestre de 2013, las exportaciones ya se recuperaron y han seguido creciendo de una manera muy importante. En el segundo semestre de 2013 tuvimos una caída de la inversión, que es la línea azul, y fue negativa 5 meses, 5 trimestres, o sea, abajo de la línea de cero. Tuvimos 5 trimestres con la inversión creciendo a tasas negativas. ¿Por qué la inversión cayó a tasas negativas? Ya había tenido una caída muy grande por la vivienda antes, y luego tuvo una segunda caída. Y la razón es que estábamos discutiendo en esa época las reformas en México. O sea, hubo una discusión sobre la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma laboral.
y la reforma fiscal, bueno, y la reforma educativa, todas esas. Pues si tú estabas en el sector de energía, dejaste de invertir hasta que tuviéramos las reglas. Si estabas en el sector de telecomunicaciones, dejaste de invertir. Si estabas en el sector de exportación, dejaste de invertir hasta que no te aclararan cuál iba a ser el régimen de las empresas maquiladoras en materia fiscal. Entonces, uno puede estar o no de acuerdo con las reformas, pero el punto es que reformar cuesta. O sea, ¿por qué no se han hecho reformas en los últimos 20? O sea, hicimos un chorro de reformas en 1993. A mí me tocó participar en varias de ellas. El TLC América del Norte, el Banco Central, la Comisión de Competencia, las finanzas públicas sólidas a partir de 95, ¿no? Y después tuvimos como 20 años de una pausa sin reformas. ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque reformar cuesta. Y reformar cuesta porque al reformar tocas intereses, introduces incertidumbre. Y además se hace una reforma fiscal que implica un incremento a los impuestos, y el incremento de los impuestos es alto. Pues a la gente no le gusta cuando se discute la reforma y dejas de invertir, y a la gente le gusta menos cuando la reforma sale y se implementa. Entonces, y además como había, digamos, una descenso en las expectativas de crecimiento, las empresas dejaron en México de invertir durante 5 trimestres seguidos, y por eso tuvimos este periodo. Ahora, el gasto del gobierno, cuando empezó a finales de 2012 la desaceleración en Estados Unidos, el gobierno gastó menos, por eso esta línea amarilla se fue para abajo y se mantuvo baja durante 2 trimestres, ¿no? O sea, el gobierno dejó de gastar durante 2 trimestres. Entonces, a una política de desaceleración en Estados Unidos respondimos no con una política contracíclica, o sea, en contra del ciclo, sino una política procíclica. Exageramos el ciclo y entonces la economía bajó. Y después, en el segundo semestre de 2013, la introducción de las reformas estructurales y su discusión en el Congreso y las expectativas que eso creaba fueron otra política contracíclica, que en lugar de tratar de que se recuperara el ciclo, lo exageramos y tuvimos un crecimiento bajo en México. Ahora, visto en 30 años, ¿no? Si después de las reformas nos va bien, vamos a decir, no, hombre, este costo pues no es nada. O sea, si tuvimos que tener poco crecimiento durante un año para hacer unas reformas muy importantes, no hay ningún problema. El problema está en que las reformas, que son muy importantes todas ellas, son insuficientes. Porque a México le falta la reforma que realmente va a transformar el país, que es la reforma del respeto al derecho ajeno. Ustedes no se acuerdan de esta manera, pero Benito Juárez nos dijo hace 150 años que el respeto al derecho ajeno era la competitividad. Bueno, no lo dijo así exactamente, pero eso es lo que quería decir. Entonces, cuando México se convierte en un país donde respetemos el derecho de los demás, fíjense, vamos a ser un país moderno y vamos a tener tasas de crecimiento muy altas. Entonces, las reformas también, las reformas cuestan mucho, y aquí pueden ver ustedes un ejemplo de por qué reformar cuesta y por qué los políticos no quieren reformar. Una reforma de verdad no te conviene. Lo haces hoy, rinde frutos en 10 años y lo recibe el otro presidente, ¿no? El problema del Estado de Derecho es que es una reforma que toma mucho tiempo, porque se requiere, según el presidente, se requiere cambiar la condición humana, dijo, creo que o cambiar la cultura. Bueno, y se requieren crear instituciones, ¿no? Por eso son importantes las columnas. Las canchas de básquetbol también son importantes. Son menos bonitas, pero también son importantes. Pero las columnas son más, ¿no? Con columnas que implican el Estado de Derecho, pues tienes un potencial mucho mayor de crecimiento que solamente con canchas de básquetbol, que te produce el éxito de los triquis, que no es poca cosa, ¿no? Las exportaciones, ya les dije, México es una potencia exportadora, ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Les voy a enseñar esta gráfica que parece un poco complicada, pero que es indicativa del potencial que tiene el país. Véanlo como una película de los últimos 25 años. Hace 25 años, Japón, que es la línea morada,
tenía el 20% del mercado de Estados Unidos. O sea, de todo lo que importa Estados Unidos del mundo, Japón tenía el 20%. Estados Unidos es un monstruo. O sea, 20% de Estados Unidos es inimaginable. O sea, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de contenedores y de barcos y de aviones y de trenes y camiones que implica exportar el 20%, representar el 20% de la economía de Estados Unidos. Japón ha pasado de 20% a 6%. O sea, Japón ha perdido en Estados Unidos 14 puntos porcentuales de participación de mercado. El mercado hoy en día es mucho más grande que hace 25 años, pero en términos relativos, Japón ha venido perdiendo participación. China tenía 3%, que es la línea roja punteada, y hoy tiene 20%. O sea, China ha ganado en 25 años 17 puntos porcentuales en el mercado de Estados Unidos. ¿Qué sucedió en el Pacífico? Bueno, pues es relativamente sencillo. La base industrial que estaba en Japón se fue a China. Más o menos es lo que pasó en el Pacífico oriental en los últimos 25 años. En cambio, en América del Norte, Canadá tenía el 19% y hoy tiene el 13%. O sea, Canadá ha perdido 6 puntos porcentuales en el mercado de Estados Unidos. Ha venido perdiendo. Alemania, que es la línea verde, tiene 5% de participación de mercado en Estados Unidos con precisión teutónica. O sea, ellos no se mueven del 5%. Quién sabe cómo le hace, ¿no? Y México, que tenía cerca del 5%, hoy día tiene 13%. O sea, México va a regresar a Canadá en los próximos 2 meses. Y vamos a ser el segundo proveedor de Estados Unidos en el mundo. Lo que sucedió entonces fue que en Asia, la base industrial del Pacífico se fue a China. Y en América del Norte, la base industrial del Medio Oeste, de Michigan, Illinois, Indiana, Pensilvania, Minnesota y Ontario, porque Ontario es parte de ese emporio industrial tan importante, se fue parcialmente a México. Por eso perdió participación Canadá, porque Canadá ha venido perdiendo su planta industrial a México, y bueno, y Estados Unidos no puede perderla porque no es parte de la ecuación, digamos. Estados Unidos es el receptor. Entonces, este proceso de reindustrialización transpacífica es clave, es una de las claves para entender el comportamiento económico de México. Ahora, ¿qué es lo que requiere hacer México? Porque sabemos que en los próximos años la economía del mundo no va a crecer mucho. Si la economía del mundo no va a crecer mucho, lo que nosotros necesitamos es llevarnos una rebanada más grande de un pastel que crece menos. Para llevarnos una rebanada más grande necesitamos desplazar a nuestros competidores. Y México requiere que en los próximos 5 años ese 13% que tenemos se convierta en 15%, para que nuestra economía crezca más rápido que la economía de Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos para pasar de 13 a 15? Entonces, tenemos que desplazar a alguien. 2% de Estados Unidos es muchísimo. Corea del Sur representa el 2% de las importaciones de Estados Unidos. Entonces tenemos que desplazar a Corea del Sur completamente. O sea, tenemos que desaparecer a Corea del Sur para pasar de 13 a 15. Bueno, eso no va a suceder. Por más que a Corea del Norte le gustara, no es una cosa que vaya a suceder. Entonces necesitamos desplazar a esto. Necesitamos quitarle un poquito de participación a China, un poquito a Canadá, un poquito a Japón y un poquito a Alemania, para que México pase de 13 a 15 en los próximos 5 años. Suena imposible, ¿no? Bueno, estábamos en 5 y ya estamos en 13. Entonces, no digo que sea fácil, pero es muy importante hacerlo. Y la revolución energética que estamos viviendo en América del Norte tiene hoy en día el gas natural más barato del mundo y el más abundante, puede transformar nuestra capacidad industrial para hacerlo, ¿no? Voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar un poquito del tipo de cambio, porque mucha gente tiene en la cabeza ahorita esta cosa de si el peso se va a devaluar o se va a seguir devaluando, etc. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, no hay una explicación única y nadie sabe exactamente, no se puede explicar de manera sencilla. Pero piénsenlo de esta manera. Estados Unidos se ha convertido en la economía más atractiva del mundo, otra vez. Es la economía más atractiva del mundo porque las otras, la Unión Europea, va a tener un crecimiento letárgico en los próximos años, lo está teniendo ahorita y lo va a seguir teniendo. La economía china está desacelerando. Los BRICS, que dependen de las materias primas, están muy mal, excepción hecha de la India. Y entonces la única economía grande, realmente grande, que está creciendo, que tiene buenas perspectivas, es la economía de Estados Unidos. Entonces todo el mundo quiere exportarle a Estados Unidos. Así, todo el mundo quiere, lo mismo que le estoy diciendo yo ahorita, oye, necesitamos incrementar nuestra participación de mercado en Estados Unidos, lo encuentras en una conferencia en Alemania que dicen, necesitamos incrementar nuestra participación en Estados Unidos porque aquí en Europa no podemos crecer mucho. Y lo mismo en China y lo mismo en Japón. Ahora, todas estas monedas están depreciadas con respecto al dólar. O sea, está depreciado el peso, está depreciado el euro, está depreciado el yen, está depreciado el dólar canadiense, lo que le llaman los gringos y los canadienses de Canadian Loonie. Loonie quiere decir como loco, solitario, ¿no? Y se empieza a depreciar el yuan. O sea, el yuan también está depreciando. El yuan es la moneda china, que también se llama renminbi. Renminbi quiere decir dinero en chino. Entonces, México, la depreciación del dólar, la depreciación del peso nos hace más competitivos contra Estados Unidos. Pero la depreciación de las otras monedas los hace más competitivos a ellos que a nosotros. O sea, en la medida que el euro se haya depreciado más, Alemania es más competitivo. Entonces vamos a tener más competencia en Estados Unidos, porque las otras monedas también están depreciadas. Entonces lo que está sucediendo es que el dólar está apreciado. Y está apreciado el dólar por dos razones. Uno, porque la economía de Estados Unidos es la más sólida, aunque está menos sólida que antes, porque todo el mundo dice que Estados Unidos va a crecer menos, es cierto, pero está mejor que los otros. Entonces, si Estados Unidos va a crecer menos, pero es la que más crece, se vuelve muy atractiva, se vuelve más atractiva. Y la segunda razón es que todo el mundo sabe que Estados Unidos va a cambiar su política monetaria, porque lleva desde 2008 una política monetaria expansiva, y hoy sabemos que estamos en el fin de la fase expansiva de la política monetaria de Estados Unidos, y eso implica que las tasas de interés en Estados Unidos van a subir. Lo que no sabemos es cuándo. Por cierto, pueden subir esta semana, porque el 17 de septiembre hay un anuncio, o pueden subir quizá en diciembre. La sola expectativa de que va a subir la tasa de interés en Estados Unidos aprecia el dólar y deprecia al peso, y al real, y al sol peruano, y al rand de África del Sur, y al won de Corea del Sur, y a la lira turca, todas se deprecian, al peso colombiano. Ahora, a mediados de agosto, pueden ver ustedes aquí que aquí, como el 17 de agosto, empezó a comportarse esto de una manera distinta. Y la razón por la que empezó a comportar de una manera distinta el 17 de agosto es porque a partir del 17 de agosto China empezó a tener problemas muy serios. Se les colapsó el mercado de valores, trataron de intervenir, se colapsó más, empezaron a devaluar su moneda, la pensaban devaluar un poquito y se les empezó a devaluar más, intervinieron, se devaluó más, luego intervinieron con mucho dinero y se empezó a controlar la devaluación. Pero se vio, estas intervenciones del gobierno chino reflejaron dos cosas muy importantes. Uno es que no saben cómo hacerlo, y dos, eso fue un signo de debilidad. O sea, cuando tú empiezas a intervenir, este cuate ya le dio miedo. Y ahorita les explico la gráfica. Cuando llegaba muy bien al final, es que se han depreciado todas las monedas de todo, provoca una competencia de ver quién sale más barato en sus exportaciones a Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo le fue a México en comparación con los demás competidores que tenemos en el mercado norteamericano en cuanto a la devaluación? ¿Se más o menos igual? Pues mira, nos hemos devaluado igual que el euro, un poquito menos que el yen,
un poquito menos que el dólar canadiense, pero mucho menos que el real brasileño, que el peso colombiano y que todas las monedas que son dependientes de materias primas. Aquí lo puedes ver un poquito, mira, México, el peso es la línea verde. Este fue el día que el Banco de México empezó a anunciar las intervenciones. Si estás abajo de 100, quiere decir que te estás apreciando. Si estás arriba de 100, te estás depreciando. Pues México se empezó a apreciar porque el Banco de México le metía 400 millones de dólares al día hasta el 17 de agosto. Ahí nos empezamos a depreciar otra vez. Hubo un cambio. Y el cambio fue China. O sea, cuando China empezó a tener problemas, los mercados dijeron, ¿sabes qué? Con los problemas chinos hay que castigar a las monedas que sean o emergentes o que dependan de las materias primas. Entonces México tiene un letrero, así, aquí, que dice emergente. Y además, el gobierno mexicano depende de una materia prima que es el petróleo. O sea, no México, sino el gobierno mexicano, que es muy distinto. O sea, México no depende del petróleo, porque México ya no es un país exportador de petróleo. O sea, si ustedes piensan que México es un país exportador de petróleo, están casi equivocados. No completamente, pero básicamente están equivocados. O sea, México ya no exporta petróleo. De hecho, importamos más de lo que exportamos. El petróleo a México le hace lo que el viento a Juárez. El problema es que no le hace lo que el viento a Juárez al gobierno mexicano, que depende del petróleo. Porque las finanzas públicas sí dependen del petróleo. Entonces, nos castigan por dos razones. Uno, porque somos emergentes, y dos, porque hay cierta dependencia del petróleo. Colombia, por ejemplo, que es la amarilla, o Brasil, que es el azul, pues esos dependen completamente, bueno, Brasil mucho más, de las materias primas. Por eso les ha depreciado el real tanto, ¿no? Y en cambio, las monedas de los países güeros, por llamarlos de alguna manera, a partir del 17 de agosto, que son el franco suizo, el euro y el yen, están todos abajo de 100, se empezaron a revaluar. O sea, cuando China empezó a tener problemas, los países desarrollados empezaron a revaluarse, todos. Porque los mercados dijeron, aquí el problema es para los emergentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Levantar la mano y decir, oye, yo no soy emergente. Pero tienes un letrero aquí que dice emergente y otro acá que dice petróleo. ¿Cómo que no eres emergente? Mira, es que yo no soy emergente por la siguiente razón. Le dices esto que te voy a decir si es verdad. Uno, mi economía está atada a la economía de Estados Unidos. Más o menos cierto. Dos, tengo un problema con el petróleo de finanzas públicas, pero lo estoy resolviendo. O sea, y tres, estoy avanzando en México en materia de convertirme en un país de leyes. Ahí es donde como que se vuelve un poquito menos convincente esto de que queremos que nos traten como si fuéramos un país moderno y no un país emergente. Pero aquí lo importante es que los países que van a tener problemas, que están teniendo problemas ahorita y que tendrán problemas en los próximos años, son aquellos países que sean interpretados como países emergentes. Si nosotros pensamos a nosotros mismos como un país pobre, que no tenemos los suficientes recursos para invertir en nuestro propio futuro, que no tenemos los suficientes recursos para invertir en la erradicación de la pobreza, que no tenemos los suficientes recursos para ofrecer a los mexicanos un servicio de salud, de educación, de transporte decente, nos condenamos a ser un país pobre y emergente que va a tener problemas. Entonces, por eso no podemos percibirnos ni mucho menos vendernos como un país pobre, porque nada más reforzamos la etiqueta de emergente, y emergente potencialmente emergente, ¿no? Porque si estuviéramos emergiendo, bueno, ahora última cosa antes de la inflación y la devaluación, porque ustedes se preguntan, ¿por qué no se ha pasado los precios de la devaluación a la inflación? Pues hay tres razones. La primera es que esta es una devaluación real, a diferencia de una devaluación nominal. Devaluación nominal significa que si el peso se devalúa 10%, la inflación crece 10% y te quedas en términos reales igual. O sea, si el peso se devalúa 10% y el precio de la peluquería se incrementa 10%, el gringo que viene a peluquearse le sale igual en dólares, antes y después de la devaluación.
Entonces, eso es una devaluación nominal. Una devaluación real quiere decir que si el peso se evalúa 10%, la peluquería sube menos de 10, 5. No, si sube 5, al gringo le conviene venir a peluquearse a México. Entonces, esa es una apreciación real del dólar, perdón. Por lo tanto, es una devaluación real del peso y por lo tanto la inflación tiene que crecer menos que la devaluación. El hecho de que sea una devaluación real es una gran oportunidad para incorporar nuevos productos, nuevos insumos en las exportaciones de México. Es una gran oportunidad para sustituir competitivamente importaciones y es una gran oportunidad para incorporar regiones del país, sectores de México que no han participado del comercio internacional en el comercio internacional. O sea, estas cosas que ha dicho Canacintra en los medios y con Camín de que quieren que los precios en pesos crezcan es psiquiátrica. O sea, lo que necesitan las empresas mexicanas es que los precios en pesos crezcan menos que en dólares, porque eso te hace mega competitivos. O sea, ya somos muy competitivos, ¿no? Con el peso revaluado en términos reales, somos más competitivos. Entonces no quieres tú que la inflación se coma los efectos positivos de la devaluación. La segunda razón es que esto es un fenómeno generalizado. O sea, se han devaluado el real brasileño, el peso colombiano, el peso chileno, el sol peruano, la moneda que ustedes piensan, la lira turca. Y en todos esos países la inflación es mucho menor que el cambio en el tipo de cambio. Entonces no es un fenómeno nada más mexicano. Si fuera nada más la excepción México, no sé, oye, ¿por qué México está comportando distinto al resto? La razón es que es una apreciación real del dólar. Y la tercera razón es que, bueno, sí ha habido cierta corrección de precios. Los precios de los bienes sujetos al comercio internacional en los últimos 3 años han subido 12% más que los precios de la peluquería. O sea, el aguacate cuesta ahora 12% más que la peluquería, porque la peluquería es un bien no comerciable y el aguacate es un bien comerciable. Entonces sí ha habido una diferencia, sí se ha abierto una brecha entre los bienes que están atados al dólar y los que no están atados al dólar. Entonces sí ha habido un traspaso, pero es un traspaso pequeño. 12% en 4 años, no te das cuenta, porque es 1.5% por año promedio, no te das cuenta de la diferencia, pero cuando lo ves acumulado ya se empieza a ver. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque en México hay una diferencia muy clara en el crecimiento. Milton Friedman decía, hace muchos años, que para el cuate que no sabe nadar, de nada le sirve saber que la alberca en promedio tiene 1 metro de profundidad. Si es una persona sensata, no se echa. ¿Por qué tal si me echo donde es más de 1 metro y me ahogo, no? Los promedios son muy engañosos. Entonces, cuando dicen México no ha crecido, uno se pregunta ¿de qué México estamos hablando? Entonces voy a enseñar el crecimiento de los estados de México en los últimos 20 años. Tenemos aquí a la izquierda estados que han crecido con tasas muy importantes y a la derecha los estados que crecen a tasas más bajas, ¿no? Hay un estado que ha tenido un crecimiento negativo que es Campeche. Entonces uno se pone, en 20 años, te pones a pensar, oye, ¿cómo es posible que tengas un crecimiento negativo? Es muy fácil. Cantarel, del petróleo. O sea, no son los campechanos, es Pemex. En cambio, aquí a la izquierda, tienes todos los estados que son exportadores. Querétaro, Aguascalientes, Baja California Sur, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Puebla. Y párenle de contar. Todos los estados que tienen crecimientos superiores son estados exportadores de bienes o de servicios. Los estados que no crecen son estados o que tienen problemas ancestrales, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y el DF y el Estado de México. Ahora, el DF y el Estado de México pesan mucho porque son muy grandes, entonces te bajan el promedio de crecimiento del país. Ahora les voy a enseñar el último trimestre, porque estos son 20 años, este es el último trimestre. En el último trimestre tienes aquí, Querétaro creció 12%, eso es 2 veces China, Y hoy vas a decir, oye, pero es nada más un trimestre, no. O sea, el Querétaro lleva creciendo, la gráfica anterior, esta trae 2 años con crecimiento de -6, 1995 y 2009. Si tú quitas
95 y 2009 de esta gráfica, Querétaro te sale al 7, anual. Y es interés compuesto. O sea, y bueno, lo mismo sale Aguascalientes y otros. O sea, aquí puedes ver otra vez lo mismo, ¿no? Los estados exportadores, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, no era exportador, ahora es un gran exportador de turismo. Tlaxcala, es un gran exportador Tlaxcala ahora, de autopartes y de baños y de muchas otras cosas, Chihuahua, Nuevo León, etcétera, Baja California. ¿Y quiénes están aquí a la derecha? Campeche, menos 6.8%, Chiapas, Michoacán, Baja California Sur y Tabasco. Sonora porque tuvo el problema de Cananea. Los que están a la extrema derecha, este es el primer trimestre de 2015, son Campeche, Tabasco y Chiapas, son estrictamente petróleo y agua, porque el PIB de Chiapas depende de cuánta lluvia caiga, no por las presas de Malpaso, La Angostura y Chicoacén. Baja California Sur fue Odil, el huracán. Baja California Sur pues, estaría al lado izquierdo. Entonces lo que tú tienes aquí es un país, por cierto el presidente hizo una referencia en su informe, dijo, el primer trimestre México creció al 2.4, sin los estados petroleros al 3.2. 3.2 en las condiciones actuales del mundo ya no suena tan mal. O sea, Pemex se ha convertido en un lastre para el crecimiento del país. Es la verdad. No, pues lo ha dicho mucha gente. Pues es cierto, o sea, Pemex le pesa a las finanzas públicas, le pesa al comercio exterior y le pesa al crecimiento de los estados. O sea, los estados que no crecen o tienen problemas estructurales como Michoacán, ¿no? Está aquí, o sea, obviamente Michoacán pues, no puede estar creciendo, ¿no? O sea, cuando es que la gente dice, oye, es que el Estado de Derecho no importa. Michoacán tiene de vecinos a Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro tienen en los últimos años tasas de crecimiento asiáticas, con inversiones multimillonarias de 1000 formas. Ninguna de esas inversiones ha considerado Michoacán como destino, ninguna. O sea, no han peleado por una inversión en los últimos 20 años. Es un estado que ha sido mal gobernado. O sea, cuando no hay Estado de Derecho, no inviertes. Si al no invertir no creces, y al no crecer, creas un círculo vicioso. Entonces, cuando te dicen es que México no crece, bueno, ¿cuál México? Entonces, ¿cómo le hacemos para incorporar a los estados que no crecen al crecimiento? Pero se requieren 4 cosas. Se requiere logística. O sea, mientras la Sierra de Guerrero esté aislada, va a estar pobre y va a haber amapolas. Se requiere gas natural. Sin gas natural no hay industria. Ustedes son gente muy culta, no me pueden decir más de 2 empresarios de Guadalajara. A lo mejor aquí hay uno de Guadalajara, ahorita me va a regañar. Pero no es porque la gente de Jalisco sea malos empresarios, sino porque en Guadalajara no hay gas. En Jalisco, en el oeste, en todo el oeste de México no hay gas. O sea, en 80 años, Pemex no llevó gas al oeste de México. Sin gas no hay industria. Punto. O sea, hay cierta industria, ¿no? La de software y la de electrónicos, que no requiere producción industrial. Pero no puedes poner una planta, hoy en día no puedes poner una planta de cerveza en el oeste de México, porque el gas, sin gas natural, te saldría, no es competitivo. Y de 1000 otros productos. Entonces, logística, gas natural, Estado de Derecho y sistema educativo. Con esas 4 cosas te conectas al desarrollo y empiezas a crecer a las tasas que crecen los que tienen esas 4 cosas. El principal impacto de la reforma energética no es, como se dice en los periódicos todo el tiempo, la ronda 1 y las aguas profundas y las aguas someras. Nosotros somos expertos en las someras y profundas y eso está muy bien, es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que se va a construir en México una red de gasoductos que le van a llevar gas al oeste de México. Y le van a llevar gas a Sonora, a Sinaloa, Nayarit, a Jalisco, a Michoacán, eventualmente a Guerrero, y al centro del país también, a Durango, a toda la parte de Chihuahua. Están construyendo 10,000 kilómetros de gasoductos. Es increíble que no lo hayamos hecho hace
tantos años. Eso va a transformarlos. Los va a hacer. O sea, México es una potencia industrial. Con gas natural a precios tejanos, somos industrialmente imparables. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en los hogares? El gobierno nos acaba de anunciar la encuesta mensual de ingreso-gasto de los hogares. Yo voy a tener que ir ahorita en 10 minutos. Se lo enseño rápido. 2012-2014, hubo una caída del 3.5% del ingreso, según el gobierno, según el INEGI. Pero los más impactados fueron las clases medias, acá. ¿No? Menos 3.6, menos 4.2, menos 5.7. Son deciles. O sea, en México hay 30 millones de hogares. El primer decil son los primeros 3 millones. El segundo decil son los segundos 3 millones. El último decil son los 3 millones más ricos. El primer decil son los 3 millones más pobres. Los más pobres tuvieron un crecimiento de su ingreso de 2.1 y los más ricos un decrecimiento de 2%. Y así, ¿no? Con base a esto se hacen cálculos de pobreza. Y en México se mide la pobreza de dos maneras. Una es la pobreza extrema, donde hay 11.4 millones de personas, que es el 9.5%. Y 46.2% de pobres, incluidos los extremos, que representan 55 millones de personas. El hecho de que sean 46% quiere decir que la mayoría de los mexicanos es no pobre. Con esta medida, que es bastante estricta, por cierto. Si esta medida la aplicáramos en el resto de América Latina, pues saldrían mucho más pobres de lo que ellos reportan. O sea, la medida que usa México es relativamente estricta. Pero esto quiere decir que la mayoría de los mexicanos no es pobre. Y como no es pobre, algunos son ricos, obviamente, pero ¿qué porcentaje les gusta de ricos de esos? Seamos generosos, 2% ricos. Pues eso implica que la mayoría son de clase media, desde mi punto de vista. Ahora, ¿en qué gastan las personas? Pues aquí pueden ver que la mayoría del gasto es en alimentos y bebidas, 34%. Este es 2012, este es 2014. Y luego tienes otro tipo de gastos, ¿no? Vestido, calzado, cuidados personales, transporte, etcétera, ¿no? Los más pobres gastan el 50% en alimentos. Y los más ricos gastan como el 20% en alimentos. ¿De dónde vienen los ingresos? Pues el ingreso del trabajo representa el 60 y tantos %, y luego vienen ingresos por la renta de la propiedad, las transferencias. Estas transferencias son del gobierno, o remesas, o regalos entre familias, o cosas de caridad, etcétera, 17%, ahora 15%. Y este es el beneficio que tienes por tener una casa. Ahora, otra vez, ¿cómo se ve por estado? Porque otra vez los promedios son engañosos. O sea, tienes habíamos dicho que el 46% es pobre, es un promedio nacional. Nuevo León, el 20% es pobre. O sea, es bastante bajo. Con una medida estricta. Con una medida menos estricta, como la que usan en Perú, en Brasil, sería a lo mejor 10%. El problema está acá. Chiapas con 75%, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, ¿no? Y bueno, aquí tienes los estados más avanzados, que Nuevo León, el DF no es un estado exportador, pero bueno, es el que concentra todos los recursos del país, por eso aquí hay relativamente pocos pobres, 28%. Pero fíjense todos los demás: Baja California, Sonora, Coahuila, Baja California Sur, Querétaro, Colima, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas. Todos son exportadores. Todos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un puente entre los estados de México que se han logrado conectar al comercio internacional y los que no lo han logrado, para realmente poder crecer. Estos son niveles, ¿no? Ahora, estos son los cambios. O sea, cómo cambió la pobreza de un año, entre 2012 y 2014 por estado. Porque otra vez lo mismo. El presidente anunció que se incrementó en 2 millones el número de pobres, pero no es parejo. Hay estados que bajaron significativamente la pobreza, que son estos, y hay estados que incrementaron la pobreza. De hecho,
hay un poquito más de estados que bajaron la pobreza que los que lo incrementaron. El problema es que hay 2 estados que le incrementaron en números absolutos de una manera muy importante, que son Veracruz, 500,000 pobres más, y el Estado de México, 1 millón de pobres más. Entonces, si tú quitas a Veracruz y al Estado de México de la gráfica, resulta que entre 2002 y 2014 en México no hubo incremento de la pobreza. El otro estado que creció mucho pues, es Morelos, y el otro es Michoacán. ¿Qué tienen estos estados en común? La seguridad, el Estado de Derecho, están muy mal gobernados. Tienen gobiernos impresentables. O sea, en el Estado de México te asaltan a tu camión, en el microbús, te invaden tu propiedad constantemente. En Veracruz, pues no se diga. Michoacán, pues está todos los días en los medios. Y Morelos, ¿quién va a invertir ahorita? ¿Quién va a invertir en una casa en Morelos o en una...? Y en cambio los estados que sí crecen y bajan la pobreza, pues son Durango, que Durango ha progresado mucho en los últimos 3, 4 años, por cierto, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Quintana Roo y Guerrero. Entonces uno dice, oye, ¿cómo es posible que esté aquí Guerrero? Bueno, Guerrero ha crecido en los últimos 3 años a más del 5% anual. Y el crecimiento es en el sector primario. Y en el sector primario es básicamente la agricultura. Y en la agricultura hay 3 cultivos que se cultivan en Guerrero: el agua de coco, el té de Jamaica y la amapola. Entonces ustedes escojan cuál de los 3 es buen candidato para explicar la reducción de la pobreza. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de la economía mexicana? Y con esto voy a acabar. El precio del petróleo. Allí no hay volatilidad. O sea, el presidente dijo, tenemos un problema de desconfianza interna e incertidumbre externa. No hay ninguna incertidumbre. O sea, las cosas van a estar mal. O sea, el precio del petróleo va a seguir bajo. El equilibrio fiscal es una cosa nuestra, interna, y sí hay un problema. O sea, la deuda sobre PIB en México está en 47%. Cuando entró el presidente Peña estaba en 37%. Había prometido que iba a terminar su sexenio en 39 y ya estamos en 47. Y ahora nos prometió que va a terminar el sexenio, está en 47.8 y va a terminar en 47.4. Eso dice el documento que le acaban de entregar al Congreso. Entonces hay que mejorar obviamente en ese sentido. Las reformas estructurales hay que hacerlas bien, muy importante. Si ya nos costaron, no implementarlas sería un error muy grave. Inestabilidad política, pues siempre es un riesgo. Inestabilidad internacional, seguro va a haber. Seguro, vamos a tener más Grecias, más Venezuelas, más Sirias, más Chinas. Y el poco crecimiento en el mundo. O sea, yo les dije la solución: incrementa tu participación de mercado. Llévate una rebanada más grande de un pastel que no crece. Pero para eso hay que ser hipercompetitivo. Ahí está el precio del petróleo. Ahí están las finanzas públicas del primer semestre. Tenemos un déficit de 375,000 millones de pesos. Aquí lo que es interesante ver es el impuesto sobre la renta crece el 24% la recaudación. O sea, ustedes pensaban que les iba a doler la reforma fiscal, pues están pagando 24% más. Y el gasto creciendo al 5.3%, ¿no? Este es el déficit. Vamos a cerrar este año con 641,000 millones. Ya se comieron en los primeros 7 meses el 54%. ¿Cómo se ve esto comparado con otros años? El año pasado a esta altura se habían comido el 43%, o sea, 10% arriba. Entonces el recorte del gobierno no va a ser solamente en 2016, sino que es en el segundo semestre de 2015. O sea, el gasto ya está siendo recortado este año, este semestre, no nomás el que entra, para ajustarnos a una realidad de precio del petróleo más bajo. El precio del petróleo más bajo es muy positivo en el largo plazo. O sea, porque nos vamos a emancipar de la economía. Esta idea de que los costos de construcción de manera fácil es el petróleo y comercial. No somos un país serio. No hay país serio que se haya desarrollado con base a una renta. En México el rentismo de la colonia y el rentismo del siglo XX nos dio mucho daño. Es mejor presupuestar a $35 o $30 en Madrid y que lo demás sea ganancia que acumulemos para cuando haya vacas flacas.
¿Cuánto está en el presupuesto? Lo pusimos 50. Espera si hay alguna tea. Esto es lo que se pronosticaba de crecimiento del 2000. Esto es del documento que presentó el presidente. Esto es lo que se presupuestaba en 2015. Esto es lo que se presupuesta en 2016. En 2014. Para el presupuesto 2015 se puso para el presupuesto 2000. Ya me voy. Se acabó la pila. Se acabó la pila. Y este es 2016. La deuda estaba presupuestada así en 2015 y ahora está presupuestada así. 47, estos son números que presentó el presidente la semana pasada. 47.8 en 2016 y vamos a bajar a 47.4. 47 ya es alto. O sea, si queremos la etiqueta emergente, quitárnosla aquí. Los ingresos del gobierno van a ser más bajos, como porcentaje del PIB. Los ingresos petroleros, mucho más bajos. Y los ingresos no petroleros, o sea, su contribución, pues mucho más alta. Entonces, cuando dicen que nos vamos a apretar el cinturón, nosotros, o sea, te están aumentando más de 2% tu carga fiscal. Y bueno, esa es las medidas que anunció el presidente. No vale ninguna la pena, excepto que va a fortalecer el Estado de Derecho y que va a ser austero. Vamos a ver si es cierto. Muchas gracias.